contacto a través de una plataforma de TikTok. Llevar esos actos preparatorios a categorías de delitos direccionados a cometer agresiones. Muy buenas tardes con todos. Hoy tenemos una sesión muy especial. El Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio está de gala con el ponente que vamos a presentar a continuación, pero previamente les comento que para efectos de tener una exposición ordenada y clara, le pedimos de que todos apaguen sus audios. Por favor, que todos apaguen los audios para que se pueda escuchar al profesor. Y, bueno, estemos atentos, ¿no?, de lo que el doctor Mauricio Duche nos va a comentar el día de hoy. Bueno, entonces podemos empezar, estimado profesor. Como les decía, el día de hoy nos vestimos de gala, tenemos a uno de los expertos en el tema de la prueba pericial más rutilantes de América Latina, el profesor Mauricio Duche, quien es profesor también del máster en razonamiento probatorio de la Universidad de Girona, pero además es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Asimismo, en la misma casa de estudios es director del programa de Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal y director del programa de Reformas Procesales y Litigación. Además, ¿quién no sabe de que el maestro Duche en los 90 fue secretario del equipo técnico que redactó los proyectos de ley de reforma procesal penal y también fue asesor del Ministerio de Justicia? Sus aportes son bastante conocidos y hacen que tenga tanto prestigio el docente que hoy día nos viene a hablar sobre el tema de la prueba pericial. Además que ha sido profesor en diversas universidades de América Latina, Estados Unidos, tiene diversas publicaciones. Por ejemplo, en el 2014 se destaca la publicación sobre prueba pericial, además de otras publicaciones sobre condenas, sobre elecciones a partir de 4 casos de condena de inocentes en Chile, del año 2015. En realidad estamos ante un autor, ante un profesor de las máximas cualidades, que el día de hoy va a disertar acerca de la prueba pericial y su contribución a los errores de la justicia penal. Estimado profesor Mauricio Duche, queda a cargo de sus estudiantes. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Parto por agradecer la invitación del Instituto para poder presentar esta conferencia. Es un tema que a mí me interesa mucho, espero que a ustedes les parezca interesante y que luego de esta presentación, que debiera durar alrededor de unos 45 minutos, 45, 50 minutos máximo, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, así que espero que ahí pueda profundizar algunos temas que haya mencionado y que hayan ido muy a la rápida. Les reitero lo que señalaba Juan, que es bien importante para no uno desconcentrarse, que por favor mantengan los micrófonos apagados en este periodo, y creo que sería óptimo que en la medida en que vaya presentando se pueden ir formulando tal vez algunas preguntas por vía del chat para que no se les queden en el tintero, y ahí le pediría el favor a Juan o a alguien del instituto que vaya recogiendo las preguntas, ¿cierto?, para luego ayudarme a contestar. Bien. ¿De qué va esta presentación? La primera cuestión que me gusta partir cuando hablo de prueba pericial es ubicarnos en el contexto de lo que está pasando con la prueba pericial a nivel internacional. Y lo que uno observa, ¿cierto?, cuando uno revisa la literatura de distintos países de quienes hablan sobre este tema, se puede constatar un consenso bastante importante en relación a que todos autores de distintas tradiciones jurídicas que ven desde distintas perspectivas el problema. Algunos hablan desde el proceso penal, otros desde el proceso civil, algunos hablan desde, ¿cierto?, el derecho probatorio en general, algunos hablan desde el derecho, otros desde la perspectiva epistemológica, algunos hablan desde la ciencia, unos del mundo anglosajón, otros del mundo europeo continental, gente en América Latina, y todos llegan más o menos a la misma idea.
hay un consenso muy importante en términos de constatar que la prueba pericial es cada vez más importante en el funcionamiento de los sistemas de justicia en el mundo, ¿cierto? Y incluso más, ¿cierto? Algunos de estos autores dicen algo que va un poquitito más allá, y es que señalan que constatan que en sus respectivas realidades esta prueba comienza a ser lo que aparece ahí, la prueba dominante. Y por prueba dominante ellos no quieren señalar, ellos no están diciendo que esta prueba sea estadísticamente la prueba mayoritaria en los procesos judiciales. No, ese no es el punto. Probablemente en nuestros países, ¿cierto? Si uno va a los juicios, va a ver que la prueba testimonial sigue siendo la prueba mayoritaria o eventualmente, ¿cierto?, la prueba documental. Lo que apuntan ellos con la idea de prueba dominante es que no solo se ha masificado el uso de prueba pericial, sino que además esta prueba resulta ser la decisiva, particularmente en los casos difíciles o complejos. De forma tal de que, en principio, si bien en sistemas de sana crítica o libertad probatoria, todo medio podría ser idóneo para producir fe, ¿cierto?, en el juzgador, ¿cierto?, la prueba que parece inclina la balanza, sobre todo en los casos complejos, en los casos difíciles, termina siendo la prueba pericial, ¿cierto? Ahora, la pregunta interesante es ¿por qué países, ¿cierto?, de latitudes tan distintas, con tradiciones jurídicas diferentes, con niveles de desarrollo distintos, ¿cierto? Todos quienes están preocupados de analizar qué es lo que está pasando con la prueba pericial llegan a la misma respuesta. Y en mi opinión, esto se explica por razones que van más allá del sistema jurídico. Esto no tiene que ver con los sistemas jurídicos, con el diseño de los sistemas jurídicos, sino que tiene que ver con factores sociales asociados a, ¿cierto?, la evolución que está teniendo y los modelos de desarrollo en las sociedades occidentales contemporáneas de nuestras sociedades, el rol que ha ido adquiriendo crecientemente el conocimiento, el rol que ha ido adquiriendo crecientemente la ciencia. Y me parece que un muy buen ejemplo de esto lo plantea Thomas Mawet, un autor norteamericano, de hecho en un texto que está publicado en Perú, ¿cierto?, en donde es un pequeño librito que tiene varios capítulos de distintas cosas, y un capítulo él analiza o plantea lo que en su opinión fue el origen, el momento histórico en el que Estados Unidos se masificó el uso de la prueba pericial, y él lo asocia, ¿cierto?, a la explosión de un cierto tipo de litigio en los Estados Unidos, que es lo que los norteamericanos llaman torts, nosotros podríamos llamar responsabilidad extracontractual, ¿cierto?, que se genera producto de un aumento explosivo de los juicios por accidentes de tránsito. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué esto generó la presencia masiva de peritos? Bueno, porque los accidentes de tránsito requirieron por primera vez, ¿cierto?, una presencia muy masiva de expertos en mecánica, por ejemplo, para tratar de determinar las causas del accidente, pero por otra parte, también expertos en que pudieran, por ejemplo, cuantificar los daños, la magnitud de la lesión, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿por qué se produjeron los accidentes? ¿Por qué se produjo la explosión del litigio? No es porque el sistema jurídico haya tomado una decisión que haya permitido litigios que antes no permitía. Esto se produjo por la masificación del automóvil, porque en un momento, en las primeras décadas del siglo pasado, ¿cierto?, la tecnología permitió una producción masiva del automóvil a costo mucho más bajo, y la economía, el desarrollo económico permitió, ¿cierto?, que un grupo mucho más grande de personas accedieran al automóvil en contextos, ciudades que no estaban preparadas para recibir ese flujo de automóviles, y probablemente con choferes que no tenían la experiencia, ¿cierto?, de manejar. Y por tanto eso produjo un aumento explosivo de accidentes que se tradujo en un aumento de demandas, ¿cierto?, que se tradujo en una presencia masiva de peritos. Y este me parece un muy buen ejemplo, como lo intenté graficar ahí, ¿cierto?, en los autos antiguos, de cómo factores sociales que están detrás del sistema jurídico empujan a los sistemas jurídicos en determinadas direcciones, ¿cierto? Y claro, esto tiene que ver, si lo llevamos más bien a un análisis más macro, que no tengo tiempo de exponer acá, ¿cierto? Tiene que ver con algo de lo que les decía, el rol que está teniendo la ciencia en nuestras sociedades, la enorme complejización del conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si ustedes me preguntan, esto es lo que ha pasado. Mi proyección es que esto solo se va a intensificar en el futuro. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades están exponencialmente creciendo en términos del acceso al conocimiento y el desarrollo de la ciencia, y nuestras sociedades se están transformando crecientemente en lo que uno llamaría sociedades de conocimiento de nicho, es decir, en donde somos archiespecialistas en temas muy específicos y donde nos va costando seguir, ¿cierto? O deja de ser de la esfera del conocimiento común. El conocimiento, piensen incluso lo que ha pasado a menor escala en nuestra profesión, ¿cierto?
se ha ido archiespecializando y cada vez más el generalismo es algo difícil de manejar y el ejercicio profesional está sumamente especializado. Bueno, esto va a llevar, este fenómeno que vivimos en nuestra profesión, en todas las áreas va a llevar a que probablemente los sistemas judiciales requieran mucho más conocimiento experto en el futuro y por tanto la aparición, la presencia de los peritos va a seguir masificándose y probablemente va a aumentar su dominancia en los procesos. Ahora bien, esto que yo he estado haciendo es una descripción de lo que está ocurriendo en mi predicción de lo futuro, es decir, fundamentalmente afirmaciones de carácter fáctico. Pero obviamente tienen implicancias para el sistema jurídico. El sistema jurídico frente a cambios sociales tan relevantes no puede quedarse inmóvil, tiene que reaccionar de alguna forma, tiene que darse cuenta qué impacto tiene esto y tiene que permitir que estos fenómenos sociales sean consistentes, ¿cierto?, con el avance también de nuestro sistema jurídico. Ok, esta es la primera cuestión de contexto que siempre me interesa que tengan presente, lo que está pasando con la prueba pericial. Pero la segunda cuestión, ¿cierto?, que me interesa que tengan presente es lo que yo llamo lo que ha pasado con la prueba pericial. Y ustedes saben, ¿cierto?, que las reformas procesales penales en todos nuestros países, hablo de América Latina en general, han avanzado hacia el establecimiento de sistemas procesales que denominamos sistemas acusatorios, ¿cierto?, que se han caracterizado por la instalación del juicio oral como momento central de decisión y por tanto eso ha implicado un cambio muy significativo de paradigma de comprensión de la prueba en general y también de la prueba pericial. Es evidente, ¿cierto?, que el avance, el cambio de paradigma en relación al sistema inquisitivo varía de país en país, ¿cierto? Hay países que en muchos temas han avanzado mucho, otros que se quedaron un poco más atrás, otros en donde conviven los paradigmas del sistema antiguo con el sistema nuevo, otros que reemplazaron completamente el sistema antiguo, en fin, ¿cierto? Esto es muy fragmentado país a país, ¿cierto? Y por tanto aquí lo que viene en la lámina son fundamentalmente dos modelos puros más teóricos, ¿cierto? Déjenme decirlo, desde el punto de vista más puro, más teórico, ¿cierto? Los sistemas acusatorios han cambiado radicalmente tres elementos centrales de concepción de la prueba pericial. El primer elemento es lo que yo llamaría la concepción de la prueba pericial. Y así hemos pasado desde entender, comprender la prueba pericial, como se comprendía, déjenme poner un nombre al otro paradigma, en el paradigma inquisitivo, como los peritos como auxiliares de la administración de justicia, es decir, personas que están al servicio fundamentalmente del juez, para el juez, ¿cierto?, a entenderlos como peritos de confianza, es decir, fuentes de información que principalmente están al servicio de las teorías del caso de los distintos intervenientes, obviamente sin perjuicio, ¿cierto?, de que tendrá que pasar los intervenientes, cuando las partes, cuando quieran utilizar prueba pericial, van a tener que pasar los filtros judiciales. Pero el punto que quiero decir es que aquí hay una concepción muy diferente, porque las partes van a recurrir al conocimiento experto cuando ellos evalúen que tengan necesidad de conocimiento experto, no cuando, ¿cierto?, el juez autónomamente lo decía así, como un poco en los modelos inquisitivos más extremos era. Esto es un cambio radical que tiene enormes implicancias en nuestro sistema jurídico. Por ejemplo, en Chile esto llevó a la eliminación de los clásicos sistemas de listas periciales, ¿cierto?, en donde las Cortes de Apelaciones confeccionaron una lista donde era el único lugar donde se podía ir y obtener conocimiento experto. Hoy día en Chile se ha comprendido que el conocimiento experto está esparcido en nuestra sociedad y por tanto las partes pueden ir a buscar el conocimiento experto a donde mejor esté y no necesariamente una lista es donde mejor está. Esto ha abierto la puerta a profesionales de altísimo nivel para que puedan prestar servicios al sistema judicial, pero también ha expuesto a riesgos de los que voy a hablar un poquito más adelante. Segundo gran cambio en esta cuestión de diseño normativo es realmente la concepción del medio de prueba. Hemos pasado en los sistemas inquisitivos de un modelo en donde al final del día la prueba pericial era el informe escrito, el dictamen escrito que escribía el perito y se incorporaba al expediente y que por tanto finalmente era lo que era leído y valorado por el tribunal, a nuevamente los sistemas acusatorios más puros, ¿cierto?, a comprender que la prueba pericial es una prueba compleja, ¿cierto?, en la cual, si bien es cierto, se sigue exigiendo la existencia de un dictamen escrito, que cumple funciones muy importantes para el sistema acusatorio, por de pronto permitir un ejercicio adecuado del derecho a confrontación, pero lo cierto es que esto no basta, sino que la prueba pericial que termina, en definitiva, valorándose es, ¿cierto?, las declaraciones que el perito presta compareciendo, ¿cierto?, a una audiencia de juicio y sometiéndose al examen y al contraexamen de la parte que lo trae y de la contraparte, ¿cierto? Este es un segundo cambio muy, muy importante de comprensión de la lógica de la prueba pericial. Y finalmente, yo diría, un tercer nivel de cambio tiene que ver con los sistemas de valoración.
Si bien es cierto, fíjense, la prueba pericial en general, y esto puede ser cierto en Perú, no lo he investigado, en contexto de sistemas inquisitivos donde descansaban fuertemente en la lógica de prueba legal o tasada, ¿cierto? La prueba pericial siempre fue una excepción y se mantuvo mayores niveles de discrecionalidad judicial para su valoración. Por ejemplo, así era el caso chileno. Sin embargo, una valoración de sana crítica en un mundo de tasación no generó una cultura de libertad probatoria realmente, o de valoración de conformidad a la sana crítica o sana crítica racional. Y en cambio los sistemas acusatorios han venido de la mano de instalar sistemas de valoración general de la prueba de este tipo que están cambiando las formas en que los jueces valoran la prueba. Por tanto, yo aprecio aquí también un enorme cambio de paradigma. Como digo, lo que uno aprecia en la región es que la instalación de este nuevo paradigma acusatorio en relación a la prueba pericial está plagado de problemas culturales, dificultades de instalación, enormes tensiones, y por tanto estos modelos puros que describo no son tan puros en la práctica, lo que uno encuentra son más mixturas. Pero el punto que quiero destacar es que algo está pasando que es fundamentalmente un fenómeno fáctico con la prueba pericial, pero por otra parte hemos introducido enormes cambios desde el punto de vista del sistema jurídico que están tensionando la forma en que nos aproximamos o nos debiéramos aproximar a comprender la prueba pericial. Y sin entender estos dos elementos de contexto es difícil, en mi opinión, ¿cierto?, tener una discusión sobre el impacto que tiene la prueba pericial en el funcionamiento de nuestros sistemas de justicia y en particular, ¿cierto?, en la justicia penal, que es el foco de mi presentación. Ahora bien, este impacto, ¿cierto?, es muy, muy profundo, ¿cierto? Hoy día la literatura identifica que el uso que está teniendo la prueba pericial, y déjeme poner un adjetivo, ¿cierto?, el mal uso o el sobreuso que se realiza en muchos de nuestros países de la prueba pericial está exponiendo a nuestros sistemas de justicia penal a enormes riesgos. Y los riesgos están en muy distintos niveles. Yo no puedo en esta presentación, que es relativamente breve, ¿cierto?, abordar cada uno de ellos, sino que me quiero focalizar en uno de ellos, que es el problema de los errores. Pero simplemente para que tengan a la vista los menciono, ¿cierto? Por una parte están los riesgos de, ¿cierto?, el mal uso de los siempre escasos recursos que disponen nuestros sistemas de justicia penal, que significa al final del día generar problemas de acceso a la justicia, cuando ocupamos recursos que no son necesarios de ocupar, bueno, estamos malgastando recursos que podrían ocuparse para otro caso, ¿cierto? Y además hay mucha evidencia que muestra que el mal uso de prueba pericial, ¿cierto?, es una de las causas que explica, ¿cierto?, un fenómeno que es el de sustitución fáctica, no jurídica obviamente, sino fáctica, de del rol de los jueces por parte de los peritos en términos de razonamiento, ¿cierto? Nuestros sistemas mandatan que quien tiene que razonar, valorar la prueba y a partir de ella sacar conclusiones con relevancia jurídica son los jueces. Pero lo que hemos apreciado en muchos países donde hay evidencia empírica es que lo que tiende a ocurrir con mucha frecuencia, lamentablemente más de lo que uno quisiera en la práctica, déjenme graficarlo con una imagen para explicar la idea de manera simple, ¿cierto? Es que los jueces tienden a cortar y pegar la opinión del perito y sustituir así de manera fáctica el razonamiento que la ley les exige que hagan ellos sobre esto. Este es un problema bien importante de diseño institucional, no tengo tiempo para ir sobre esa materia, ¿cierto? Pero quiero simplemente decir que hay diversas razones que van desde falta de formación, diferencia epistémica que tenemos las personas naturalmente con los expertos y por tanto también los jueces, ¿cierto? Transferencia de responsabilidad, las decisiones judiciales son complejas y a veces, ¿cierto?, uno se siente inseguro y transfiere responsabilidad, se lo dijo el perito, bueno, el perito el que lo dijo, ¿qué quieren que haga yo, digamos? También flojera, ¿cierto? Es mucho más difícil, cuesta mucho más trabajo tener una visión crítica, ¿cierto? Analizar críticamente una información pericial, etcétera, etcétera. Todo esto explica que en la práctica el fenómeno de sustitución se dé habitualmente y hay que prestar atención. Pero como les dije, lo que voy a centrar mi presentación en la media hora que me queda de presentación es el riesgo del error. Y quisiera, ¿cierto?, partir explicando el riesgo del error, que digamos en su versión más extrema y más problemática, en mi opinión, es la condena de un inocente, pero también, ¿cierto?, los riesgos de error pueden tener que ver con imputaciones erróneas, es decir, casos que no necesariamente llegan a condenar a un inocente, pero que aún tienen a una persona inocente imputada por largos periodos de tiempo, por ejemplo, privados de libertad. Y en el otro extremo también con, ¿cierto?, absoluciones erróneas. Esto también es un problema. Todos estos son errores, aun cuando el foco de mi presentación sobre errores va a estar centrado en
las condenas de inocentes o falsos positivos, ¿cierto? Y eventualmente también algo voy a decir sobre las imputaciones erróneas. Déjenme traducir, ¿cierto?, en la razón del cómo, del por qué la prueba pericial está, ¿cierto?, influyendo en aumentar la probabilidad de que nuestros sistemas de justicia criminal cometan errores, en la siguiente ecuación, que voy a, obviamente, fundamentar mucho mejor en los minutos que vienen. Pero básicamente esta ecuación dice que, de acuerdo a la evidencia que disponemos, más allá de que en teoría la prueba pericial no vale más que otra prueba, puede valer lo mismo, menos o más, dependiendo del caso concreto, ¿cierto? Que el resto de la prueba, esto es caso a caso en nuestro sistema de sana crítica, ¿cierto? En la práctica, ¿cierto? Tanto jueces profesionales como jurados tienden a darle mucho mayor peso a la prueba pericial que al resto de la prueba. Es decir, una prueba que tiene más impacto en la decisión de los juzgadores. Primer factor. Súmenle esto a lo que muestra la evidencia empírica también, que señala que en general, ¿cierto?, los distintos intervinientes en el proceso judicial que provenimos de la profesión jurídica tenemos mucho más dificultades para controlar la calidad de información que producen los peritos en el juicio. Y esto, ¿cierto?, les va a quedar claro a todos que tengan alguna experiencia litigando, saben que confrontar a un perito es ir a pelearle a un experto en el área de su experticia, ¿cierto? Y probablemente es una de las actividades de litigación más complejas, ¿cierto? Y por tanto, entonces, fíjense, sumen esto. El mayor impacto que en la práctica tiene la prueba pericial, la menor capacidad que tenemos para controlar la calidad de la información que introduce el experto en juicio, esto es igual a mayores posibilidades de error judicial, ¿cierto? Todo esto teniendo presente que hoy día existe una enorme cantidad de evidencia en el ámbito comparado que da cuenta que la justicia penal lamentablemente comete mucho más errores y más frecuentemente, ¿cierto?, como condena de inocentes que lo que históricamente e intuitivamente habíamos pensado. Hoy día hay una evidencia sólida en el ámbito comparado en este tema, no tengo tiempo para revisarla, pero simplemente lo menciono con un elemento contexto. Esta misma evidencia también nos muestra cuáles son los principales factores que aumentan la probabilidad de cometer estos errores, y dentro de ellos, sin lugar a dudas, ha aparecido la prueba pericial como aquello de uno de los principales factores, una de las cuestiones que está presente consistentemente en los casos de condenas erróneas acreditadas. Y sobre esto va esta lámina. Simplemente les quiero mostrar alguna evidencia para que no vean que es una afirmación mía. Probablemente quienes tengan más evidencia estadística sobre este tema sean los norteamericanos en Estados Unidos, ¿cierto? Ellos tienen distintas investigaciones que dan cuenta del fenómeno que les he descrito. Tal vez si las dos más conocidas son la Innocence Project. Como ustedes saben, el Innocence Project es una institución creada el año 1991 con el propósito, ¿cierto?, de obtener exoneraciones de personas inocentes cuya inocencia sea acreditada por vía de ADN. Y el Innocence Project entonces toma estos casos, le llegan muchas solicitudes, examina, ¿cierto?, muestra que hay inocencia. Como digo, esto se hace preferentemente a través de la tecnología del ADN, y luego litiga los casos para obtener la exoneración de estos inocentes condenados. A la fecha, o más bien al 17 de septiembre, la semana pasada me metí la última vez cuando estaba preparando la presentación, ¿cierto?, para verificar los datos, y al 17 de septiembre, de los 375 casos que el Innocence Project registra que había obtenido una exoneración, ¿cierto?, en un 45% de ellos, o sea, casi la mitad, ¿cierto?, hubo una prueba pericial que formó parte de lo que llevó a condenar a una persona que sabemos hoy día, ¿cierto?, está acreditado, era una persona inocente. Una segunda base de datos, tal vez un poco menos conocida, pero más amplia, que es la que pongo acá como NRE, que es básicamente la abreviación de National Registry of Exonerations, Registro Nacional de Exoneraciones, que es una institución creada para no litigar casos, sino para registrar todos los casos de Estados Unidos donde hay exoneración desde el año 1989, ¿cierto? A la fecha, como ven, más de 2.600 casos ellos tienen registrados, y en la base de datos del National Registry of Exoneration, cerca de un cuarto del total de los casos, un factor que explicó la condena de una persona que hoy día sabemos que fue inocente fue la existencia de prueba pericial. Y tratándose de algunas categorías de delitos, por ejemplo, delitos como los delitos sexuales, aumenta a casi un tercio del total de las condenas.
Por si fuera poco, además hay investigación relativamente reciente, del año 2014, los estudios de Gould, Carrano, Lío y otros, en estos casos que yo he llamado de imputaciones erróneas, es decir, casos que no llegan a sentencia, ¿cierto?, pero en donde se persiguió erróneamente a una persona inocente. Las investigaciones muy sofisticadas, empíricas, como digo, de Gould, Lío, Carrano y otros, demuestran que en estos casos se producen frecuencias similares de mal uso de prueba pericial que explica, ¿cierto?, el por qué se dieron adelante estas imputaciones erróneas. Pero más allá de la cuestión puramente estadística, hay mucha evidencia comparada de otros países, más bien lo que yo llamo anecdótica, es decir, a partir de casos de alto perfil que han permitido identificar el problema, ¿cierto?, en países como Inglaterra, Canadá, pero en latitudes tan lejanas como China y Alemania. En todas ellas hay libros escritos sobre el tema, artículos de prensa que discuten el tema, iniciativas, comisiones gubernamentales para estudiar y proponer reformas, comisiones de las propias instituciones del sistema de justicia penal, como en el caso canadiense, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día esto es un tópico de discusión y hay una mayor sensibilidad en otros lados del mundo acerca de entender que la prueba pericial, el mal uso de la prueba pericial, es un factor que puede aumentar la probabilidad de condenas e imputaciones erróneas en los sistemas de justicia criminal. Ok, esto es el dato. Pero lo relevante y lo que me parece más interesante es que hoy día, además, déjenme tomar un poco de agua, hoy día, además, contamos con un conjunto de evidencia empírica que nos ha permitido lo que yo llamaría mapear las razones que explican el por qué la prueba pericial es un factor que aumenta la probabilidad de condenas e imputaciones erróneas. Si nos quedáramos con el dato anterior, sería muy interesante para preocuparse, pero no podríamos hacer mucho, ¿cierto? Porque evidentemente nuestros sistemas de justicia penal no van a prescindir de la prueba pericial por el contexto que les describí. Más bien, cada vez vamos a necesitar más prueba pericial, ¿cierto? Entonces, lo relevante de esta literatura es que nos permite comprender mucho mejor dónde está el problema, y si comprendemos mucho mejor dónde está el problema, vamos a estar en mejores condiciones de enfrentarlo, prevenirlo, minimizarlo o corregirlo, ¿cierto? Y lo que voy a hacer ahora es mostrarles qué es lo que muestra la evidencia dónde está el problema, y hacia el final, dependiendo cuánto tiempo me quede, voy a sugerirles algunas líneas de trabajo precisamente para solucionar el problema. Ok, primer tipo de problemas que la evidencia comparada nos muestra es que, lamentablemente, esto lo quise graficar con la imagen, ¿cierto? Nuestros sistemas de justicia criminal tienden a ocupar mucho más frecuentemente de lo que uno cree lo que los norteamericanos llaman junk science, o ciencia basura, o pseudociencia, es decir, lo que podríamos llamar prueba pericial de baja o nula confiabilidad y cientificidad. Me parece muy gráfica la forma en que quien acuñó por primera vez la terminología de junk science o ciencia basura en los Estados Unidos a principios de los 90 describía lo que era la ciencia basura. Él decía, la ciencia basura es como la imagen al espejo que yo tengo cuando me miro al espejo, ¿cierto? Cuando uno se mira al espejo, ¿cierto?, ve una forma parecida, ¿cierto? Me veo y me veo yo, se parecen la forma, pero no tienen nada de la sustancia, ¿cierto? No comparten nada de la sustancia. Y me parece que esto es muy gráfico para explicar el problema, ¿cierto? Si yo ocupo algo que parece ciencia, pero no tiene nada de ciencia, es comprensible, ¿cierto?, que luego cuando lo valore pensando que es ciencia, pero no tiene nada de ciencia, pueda cometer errores y pueda cometer errores graves. Y tal vez uno de los hitos a nivel internacional más importantes que dio cuenta de cómo nuestros sistemas de justicia criminal tienden a ocupar mucha junk science es el famoso reporte de la National Academy of Science, de la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, del National Research Council de la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos del año 2009, ¿cierto?, que identificó, se le pidió a la Academia Nacional de Ciencia, un lugar de la ciencia de primer nivel a nivel mundial, ¿cierto?, un informe sobre las principales disciplinas, el estado actual de las principales disciplinas que producían pericias forenses en el sistema de justicia criminal norteamericano, y luego de varios meses de estudio con un consejo consultivo con expertos de talla mundial, la Academia Nacional de Ciencias concluyó que una buena parte de disciplinas forenses que se utilizan habitualmente en tribunales no tenían los niveles de confiabilidad y validez científica, no estaban al nivel que exige la ciencia para hacer ciencia. Y dentro de ellas, por ejemplo, se mencionaron cuestiones como
todas las técnicas vinculadas al análisis de las marcas de mordida, o los análisis microscópicos de pelo, las pruebas caligráficas, o incluso disciplinas técnicas que mucho más antiguas y que tienen mucho mayor asentamiento, como las huellas, ¿cierto?, digitales, tienen mucho menos niveles de confiabilidad que lo que históricamente hemos pensado. Este reporte del año 2009 generó un enorme impacto a nivel mundial. No solo fue algo que impactó en los Estados Unidos, sino que a nivel mundial es considerado un informe como referente, un enorme choque a las comunidades científicas, ¿cierto? Y luego hallazgos similares han sido reiterados nuevamente por un nuevo informe que encargó la administración del presidente Obama en los Estados Unidos, que es el que pongo ahí como PCAST, ¿cierto? Presidential Committee, ¿cierto? De no sé qué, de Science and Technology, creo que no me acuerdo bien el nombre, ¿cierto? Que reportó esto en septiembre del 2016 y los hallazgos son muy, muy similares. Y yo creo que una buena forma de ver esto, ¿cierto? Tal vez quienes quieran entretenerse en Netflix durante la pandemia, ¿cierto? Hay dos documentales que recomiendo que les pueden ofrecer imágenes muy claras de esto. El primer documental, uno que se llama Innocence Files, o se llama Proyecto Inocente, creo en castellano, ¿cierto? Que salió este año, que son como 10 capítulos, tiene varios temas interesantes cada capítulo, pero los primeros 2 o 3 analizan precisamente el impacto que ha tenido el uso masivo de estas disciplinas como las marcas de mordida. Y ahí les va a quedar claro cuáles son los problemas de cientificidad de disciplinas de ese tipo. Y otro que les recomiendo es un documental mucho más corto, de 4 capítulos, que se llama Exhibit A, que está aquí, ¿cierto?, que salió el año pasado en Netflix, que analiza 4 disciplinas distintas forenses, y no les quiero spoilear, ¿cierto?, lo que van a ver ahí, pero particularmente les recomiendo ver, ¿cierto?, un capítulo que se refiere al ADN de contacto, porque el ADN hoy día es considerado lo mejor que dispone la ciencia, el gold standard, como se suele mencionar, el estándar de oro, por así decirlo, lo más alto, lo mejor, y ahí muestra, ¿cierto?, cómo, ¿cierto?, a partir de extensión en la aplicación de ciertos usos del ADN, ¿cierto?, se está perdiendo en estas extensiones, en estas aplicaciones que no tienen los mismos niveles de validez, ¿cierto?, que el ADN, entre comillas, más tradicional, ¿cierto?, también estamos incurriendo en prácticas, en técnicas que pueden llevarnos a errores y a errores graves. Ok, esa es la primera gran causa del por qué, gran factor que explica por qué no cometemos errores con el mal uso de la prueba pericial. Segundo factor, igualmente problemático, es que incluso tratándose de disciplinas que tienen niveles de confiabilidad significativos, importantes o que están validadas, evidencia empírica muestra un hallazgo extremadamente preocupante. Básicamente aquí quienes llevan la delantera son los estudios de Garrett y Naufel del 2011, pero que luego Garrett en su libro del 2012 reitera y actualiza, ¿cierto? Y ellos muestran cómo, ¿cierto?, en un porcentaje altísimo de los casos de condenas de inocentes acreditados, en un 60% en la muestra que ellos analizan, ¿cierto?, el problema estuvo en que los peritos en juicio prestaron testimonio inválido. Es decir, que aún perteneciendo a una disciplina confiable, ¿cierto?, y que tiene niveles de validez aceptados, ¿cierto?, el problema estuvo en que en la audiencia de juicio el perito tiende a ir más allá de lo que su disciplina, ¿cierto?, permite, haciendo afirmaciones, por ejemplo, sobre consensos que no existen en su disciplina, sobre estadísticas que no tienen soporte en la disciplina, sobre porcentajes que no están aceptados en la disciplina, etcétera, etcétera. Y los casos de esto a nivel comparado son espectaculares, pero no puedo detenerme para avanzar un poquitito más y dejar más espacio para la conversación. Un tercer factor, fíjense, primero, tendemos a ocupar mucha prueba pericial poco confiable, pseudociencia. Segundo, incluso en ciencias asentadas, los peritos en la audiencia de juicio tienden a ir más allá de lo que su ciencia les permite. Pero además también siempre se produce y está documentado en la evidencia comparada que hay casos en donde los peritos derechamente tienen mal comportamiento, y por mal comportamiento estoy entendiendo conductas tan graves como, por ejemplo, esconder información relevante, ¿cierto?, fabricar información que pueda beneficiar o perjudicar a alguien, ayudar indebidamente a alguna de las partes, ¿cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, realmente debajo de este tercer factor, ¿cierto?, hay dos problemas un poquitito distintos. El primer problema es lo que podríamos llamar, y esto es lo que intenté graficar con la lámina, ¿cierto?, el problema de las manzanas podridas.
toda profesión, toda actividad, ¿cierto? En todas ellas hay alguna manzana podrida, ¿cierto? Alguien que no hace bien su trabajo, alguien que deshonra a la profesión. Y bueno, en materia pericial, obviamente esto ocurre tal como ocurre con los abogados, como ocurre con los profesores de derecho, como ocurre con los ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es digamos, ¿cierto? Este es un problema que cualquier profesión enfrenta y por tanto el desafío para las profesiones es poder identificar las manzanas podridas y expulsarlas antes que causen mucho daño, ¿cierto? Por tanto, un desafío común de toda profesión. El problema es que tenemos casos documentados a nivel internacional en donde las manzanas podridas, por ejemplo, todos estos casos han sido jefes de laboratorio en distintas realidades, en donde la manzana podrida ha influido en miles de casos y luego ha llevado a discusión de anulación de cientos de esos casos porque efectivamente había una manzana podrida. Ok, pero como yo soy un optimista por naturaleza, creo que las manzanas podridas son un poco lo que ocurre en la foto, ¿cierto? Tienden a ser siempre la minoría, yo creo que la mayoría de la gente se comporta razonablemente, ¿cierto? Ok, por tanto a mí me preocupa, no, a ver, las manzanas podridas me preocupa, pero me preocupa un poquitito más la segunda dimensión de este problema, que es más bien el mal comportamiento generado por problemas sistémicos, y déjenme ponerlo de una forma más clara, por un conjunto de sesgos que hoy día sabemos pueden adquirir los peritos en el desarrollo de sus funciones. Estos sesgos pueden tener que ver con sesgos generales que tenemos todos los seres humanos, como ha destacado el mismo Brandon Garrett. Por ejemplo, los seres humanos tenemos el que se llama prejuicio o sesgo de la confirmación, seguramente han escuchado, en términos simples, esto es más complejo, pero en términos simples, este sesgo indica que en general cuando adquirimos convicción de algo o nos hacemos una idea de algo, tendemos a buscar y a leer toda la evidencia favorable a confirmar esta creencia y en cambio dejamos de lado la evidencia que refuta esta creencia, aun cuando pueda ser sólida y más sólida que la que estoy considerando favorable. Y sabemos hoy día que los peritos también tienen estos sesgos y por tanto hay que... Y que estos sesgos, el problema es que inconscientemente nos pueden llevar a comportarnos mal. Y este es el problema. Segundo, hoy día tenemos mucha información en esto. Gary Edmond en Australia ha sido uno de los que ha liderado, ¿cierto?, la identificación de este problema. Gary Edmond y otros autores nos dicen, ojo, también los peritos adquieren mucho sesgo a partir de la información que adquieren al momento de practicar su pericia. Sabemos hoy día que si el perito tiene acceso a cierta información, eso podría eventualmente teñir o generar sesgo, como digo, en la elaboración de la metodología y luego el reporte de los resultados. Y finalmente, además, sabemos, y esto probablemente quien más nos lo ha recordado, Susan Hack, ¿cierto?, que nos dice, ojo, y además los sistemas adversariales, mientras más adversariales son, tienden también a generar sesgos propios de la dinámica adversarial, sesgos de error, la potencial identificación, ¿cierto?, de los peritos con las partes que los traen. Y nuevamente, como tengo poco tiempo, y a veces las imágenes valen más que 1000 palabras, ¿cierto?, recomendación cinematográfica para que vean un muy buen documental que fue liberado este año en Netflix, que se llama Los problemas de la química, que nuevamente es un documental de 4 capítulos, en que van a poder ver el caso paralelo que se dio a principios de la década pasada, 2010, 2012, en los Estados Unidos, justo en el mismo estado, en el estado de Massachusetts, en 2 laboratorios de ciudades distintas, por tanto, los casos no tienen conexión entre sí, pero se dieron como fenómeno paralelo, de 2 personas que trabajaban en estos laboratorios y que podrían corresponder a las tipologías que les he descrito. Sonia Farag parece pertenecer a la tipología de manzana podrida clásica. El problema que tenía Sonia Farag era que desarrolló un nivel de adicción gigantesco a las drogas, y mientras trabajaba en el laboratorio que testeaba drogas, por tanto, empezó a hacer una práctica habitual de consumir los productos que llegaban para ser testeados, y no solo eso, sino que la adicción fue tal que llegó hasta consumir los reactivos que se tenían que ocupar para testear esos productos. Y por tanto, bueno, con esto creo que les genero la inquietud, digamos, para que vean el documental, y luego se documenta el caso de Annie Duncan, que más bien correspondería al caso del problema sistémico. Annie Duncan desarrolló una cercanía y un apego psicológico a la persecución penal de tal manera que cuando se escribían mails decían, vamos equipo, atrapemos a los malos, qué sé yo. Y por tanto, uno podría decir, generó un tipo de sesgo más bien asociado a los problemas sistémicos. Les dejo la invitación para que lo vean y ahí van a entender mejor este problema. Ok, esto es, por así decirlo, vinculado a los peritos, pero también los errores y las condenas, imputaciones, las condenas erróneas particularmente, se cometen por serios déficits que tenemos en el sistema legal, en el sistema de justicia penal, para lidiar con la prueba pericial. Y una enorme cantidad de evidencia hoy día da cuenta que
los jueces y los jurados, o sea, los juzgadores en términos genéricos, hay evidencia tanto para jueces profesionales como para jurados, ¿cierto? Tenemos enormes dificultades para valorar adecuadamente la prueba pericial. Y nuevamente solo destaco un trabajo acá y luego les voy a mostrar algo más de evidencia, el trabajo de Gary Edmond del 2015, ahí está el paper, lo pueden ver, ¿cierto? Es un paper interesantísimo, creo que está dando vuelta por internet, así que lo pueden ver. Edmond ha escrito cosas más recientes, el 2020, donde vuelve a insistir en la misma idea. Y básicamente el trabajo que hace Gary Edmond en este paper es decir, mire, la valoración, la evaluación racional de la prueba pericial, focalizada en su caso, en esta investigación, en las disciplinas forense y de medicina forense, suponen un conjunto de información mínima, básica, para poder decir esta cuestión se ha evaluado razonablemente bien. Y él distingue, estoy sobresimplificando su argumento, dos grandes categorías, lo que él llama informaciones fundamentales e informaciones complementarias. Aquí pueden ver, ¿cierto? No les voy a repetir lo que aparece en la lámina, ¿cierto? Sin las cuales Gary Edmond dice, fíjese, si usted no tiene toda esta información, es muy difícil que pueda evaluar razonable y racionalmente, ¿cierto?, esta pericia. ¿Cuál es la mala noticia? Comprenderán ustedes, y qué es lo que explica los errores, es que normalmente en nuestros procesos penales, en nuestros juicios orales, esta información no se produce. Estamos muy lejos de llegar siquiera a una porción relevante de esta información. Y por tanto, entonces tenemos a jueces profesionales o jurados que resuelven en una buena medida de manera ciega, sin tener la información mínima requerida para poder evaluar racionalmente la prueba pericial. Y esto queda ratificado por mucha evidencia empírica, ¿cierto?, que complementa esto, ¿cierto?, cuestiones como las que ya les había dicho. En la práctica, jueces profesionales y jurados tienden, ¿cierto?, a asignarle mayor peso a la prueba pericial, aquí está la balanza, ¿cierto?, y mucha investigación empírica que muestra, ¿cierto?, que analiza los razonamientos seguidos adelante por jueces profesionales y jurados y se identifican que suelen ocuparse, ¿cierto?, criterios muy poco confiables para la valoración que nos exponen. Por ejemplo, muchas afirmaciones sobre la apariencia de imparcialidad. Esta persona se ve, ¿cierto?, imparcial. O, ¿cierto?, la coherencia, ¿cierto?, a partir de la articulación que tiene el perito para expresarse. Entonces se le cree mucho a este perito porque es muy articulado, ¿cierto? Y uno dice, bueno, yo conozco unos mentirosos que son extraordinariamente articulados, ¿cierto? El ser articulado no es un criterio para saber si estoy haciendo lo correcto o no, y de hecho probablemente ustedes me considerarán que esta presentación ha sido muy articulada, y básicamente les confieso que inventé todos los autores que he citado, digamos, no existen. No. Si existen, yo soy una persona en serio, soy estudioso. Pero cierto, la articulación no tiene que ver con necesariamente la preparación. Y criterios de este tipo, por ejemplo, la tendencia a darle mucho peso per se a quienes pertenecen a organizaciones oficiales, a los peritos que pertenecen a instituciones oficiales, por solo hecho de pertenecer a instituciones oficiales, aun cuando no tengan ni las competencias, ni hayan realizado los procedimientos adecuados para aplicar las técnicas que tenían que aplicar, etcétera, etcétera. Así que como digo, hay un cuarto factor que explica que son los enormes problemas que tenemos para valorar la prueba pericial. Alguno de ustedes dirá, ¿cierto? Tal vez alguno de ustedes ha leído lo mío sobre litigación y ha dicho, pero profesor, si usted mismo ha dicho que todos estos problemas podrían solucionarse en alguna medida con litigación, ¿cierto? Y por tanto, es una de las gracias, ¿cierto?, las ventajas que tuvo la instalación de los sistemas acusatorios es que en nuestros países es que generamos modelos donde permiten una confrontación muy fuerte. ¿Qué es lo que indica lamentablemente la evidencia empírica? Que también las dificultades de confrontación en la práctica de los sistemas de justicia penal son altísimas. Por de pronto, ¿cierto?, hay mucha evidencia que muestra que los litigantes tienen muy baja capacidad de cuestionamiento de los peritos en la audiencia de juicio. Ahí, para quienes hayan visto Mi Primo Vini, nuevamente recomendación cinematográfica, pero aquí no es para aprender algo, es para reírse porque es una comedia, la mejor comedia judicial que he visto en la historia, gran película, ¿cierto? Pero además, también la evidencia empírica disponible a nivel comparado muestra que lamentablemente estos déficits de litigación de los abogados no se compensa con la presencia masiva de peritajes de refutación, que podrían ser otra estrategia de confrontación, debido a que en la práctica los sistemas de justicia penal presentan barreras y obstáculos para permitir una práctica abierta de utilización de peritajes de refutación. Por de pronto consideren los costos que esto significa para las partes. En nuestros países
las partes, y normalmente, ¿cierto? Los imputados no son personas que tengan recursos, y nuestro sistema de justicia criminal muchas veces tienen debilidades que no ofrecen recursos para poder, ¿cierto? Ofrecer acceso al uso de prueba pericial. Y hay un sexto problema que quiero mencionar, que surge más bien de la literatura de las imputaciones erróneas, no de las condenas erróneas, y es que se ha detectado una tendencia de los sistemas de justicia criminal, en los casos, como digo, en donde no se alcanza a condenar, pero se tuvo una persona largo tiempo en prisión preventiva, y si no hubiéramos comportado más diligentemente, el caso debería haberse resuelto mucho antes. Lo que muestra esta literatura es que hay una tendencia a ocupar el ADN, ¿cierto? Más bien como una prueba confirmatoria, ¿cierto? De una convicción que ya se adquirió y por tanto nos demoramos mucho en obtenerla, y no como más bien un punto de partida o inicio de la investigación. Por ejemplo, en Chile tenemos documentados algunos casos en donde son detenidas personas por delitos sexuales, ellas afirman su inocencia, se quieren someter voluntariamente, ¿cierto? Al test de ADN, se tenían muestras biológicas de la víctima, porque a estas personas se llegó meses después, ¿cierto? Y estas personas están en prisión preventiva 4 o 5 meses, y el ADN llega y obviamente los culpa y quedan fuera, pero uno dice, ¿por qué no demoramos 5 meses? ¿Cierto? En obtener el ADN, cuando aquí tenemos una persona que tenía una tesis de, ¿cierto? De inocencia y quería someterse voluntariamente al ADN, y lo que uno descubre, claro, es lo que esta evidencia también en el ámbito comparado muestra, y es que cuando uno tiene una convicción de que una persona es responsable, el ADN lo que va a venir nomás es a confirmar algo que ya sé. Y si esa es mi postura, ¿cierto? Evidentemente no le voy a dar la prioridad que requeriría versus como uno debería operar, que debe ser la primera prueba, ¿cierto? En este tipo de casos. Por tanto, este problema tiene también consecuencias enormes en nuestros sistemas de justicia penal. Bueno, alguno de ustedes se estará preguntando, oye, está interesante lo que ha dicho el profesor Duche, pero menciona y cita mucha evidencia, pero todos son gringos, digamos, en el sentido más amplio de la palabra, gringos desde el punto de vista, ¿cierto?, de norteamericanos, pero también, ¿cierto?, canadienses, ingleses, australianos, ¿cierto? Y los gringos son medios locos, digamos, tienen unos sistemas que a veces nos asustan. Esto no se debiera producir en nuestros países, ¿cierto? Hay mucha evidencia anecdótica, y yo durante muchos años en ese mundo de fantasía en el cual uno viajaba, ¿cierto? Ya ni me acuerdo si era verdad o lo soñé, pero dicen que antes uno viajaba en avión a muchos países, y muchas veces al año. Ahora yo no salgo del living de mi casa, que es lo que ustedes ven, digamos, llevo 6 meses en el living de mi casa. Ya se me olvidó cómo es el mundo. Bueno, parece que lo soñé, pero en algún momento yo viajaba mucho por varios países de la región, estaba muchas veces en Perú, en distintas ciudades, ¿cierto? Anecdóticamente me cuentan muchas historias muy similares de estos problemas, ¿cierto? Mi experiencia trabajando en varios países de América Latina indica que los problemas que he descrito, ¿cierto?, que muestra la evidencia comparada en aquellos países que la han producido, ¿cierto?, son muy similares a los que se producen en nuestros países. Y donde sí tengo información, ¿cierto?, porque hice investigación empírica para precisamente ver si las prácticas descritas se dan, es en Chile. Aquí tienen el dato, ¿cierto?, de investigación chilena publicada en enero del 2018, un paper largo, como ven, de más de 60 páginas, un par de años estuve investigando, con muchas fuentes de información, entrevistas a más de 60 actores del sistema de justicia criminal en Chile, estudios empíricos exploratorios sobre juicios orales, sentencias, estadísticas de las instituciones periciales, etcétera, etcétera, y mis conclusiones son que las prácticas que se producen en Chile son extremadamente similares a las descritas en el ámbito comparado, y por tanto los riesgos a que estamos expuestos son muy similares. Tal vez si la principal diferencia en Chile de los otros países donde hay evidencia es que en Chile tenemos mucho menos conciencia del problema, y me temo que es probablemente lo mismo que ocurre en todos los países. Estoy llegando más o menos al tiempo que me había fijado, y no voy a ir al detalle sobre las propuestas, simplemente voy a quedarme en esta lámina, ¿cierto?, para darles una idea más o menos de cómo creo que hay que enfrentar el problema. A mí me parece que la solución al problema que he descrito no pasa simplemente por la varita mágica que ocupamos como solución en nuestros países, que hacer una reforma legal. Yo creo que es probable que hay ciertas cuestiones de diseño legal que estén obstaculizando o que estén favoreciendo, mejor, ¿cierto?, los problemas que he descrito. Pero no creo que fundamentalmente los problemas sean de diseño legal, sino que más bien de un entramado complejo, una estrategia compleja de políticas públicas en distintos niveles que debiéramos encarar para superar estos problemas, en los cuales la reforma legal puede ocupar un espacio, no menor, importante, pero no es la única, ni siquiera diría es la primera. ¿Con qué objetivo? Yo diría con el objetivo realista no de suprimir los errores,
sino que al menos de prevenirlos al máximo, que me parece ese es un imperativo ético en nuestro sistema, ¿cierto? Si sabemos que estas prácticas producen errores, es un imperativo ético para nuestros países enfrentar estas prácticas y minimizarlas, ¿cierto? Simplemente para que tengan una idea de dónde están, ¿cierto?, estas políticas públicas y lo disímiles que son. Por ejemplo, un hallazgo importante en mis investigaciones ha tenido que ver con que parte de los problemas, y esto es consistente con la evidencia comparada, está en que los actores del sistema legal tenemos niveles pobrísimos de capacitación en materias básicas para comprender la ciencia y para trabajar con la prueba pericial. Por tanto, el fortalecimiento de la capacitación de jueces, fiscales, defensores, ¿cierto?, en conocimiento científico, en habilidades para poder lidiar con la prueba pericial es indispensable, ¿cierto? No para que nos transformemos en expertos, nosotros no vamos a ser expertos, sino para poder trabajar con mejores estándares, ¿cierto?, de lo que lo hacemos hoy día. Segundo lugar, en mi opinión, hay un atraso, hay un debe gigantesco en términos de, ¿cierto?, la necesidad de fortalecer a las profesiones, ¿cierto?, que son las que nos proveen mayor cantidad de conocimiento experto, ¿cierto? Las profesiones pueden contribuir a fijar controles de calidad, ¿cierto?, a establecer protocolos y estándares de trabajo para mejorar el trabajo profesional, a realizar control ético, ¿cierto?, quienes se apartan, ¿cierto?, del funcionamiento habitual que uno esperaría en la profesión. Pero también tenemos debes en términos de políticas de perfeccionamiento del capital humano y de producción científica. Hay muchas áreas, muchas disciplinas científicas que tienen un pobre desarrollo, nada de investigación en nuestros países. Y por tanto también hay necesidad de focalizar, ¿cierto?, los recursos que estamos ocupando hoy día a nivel de perfeccionamiento en el extranjero, nacional, ¿cierto?, los fondos que todos nuestros países proveen para el desarrollo de investigación científica para llevarlos al área, ¿cierto?, forense, científica forense y perfeccionar los estudios, los programas de especialización que existen en esa área, mejorar los niveles de investigación para validar, ¿cierto?, los test y desarrollos que se han realizado en el examen comparado. Creo que tenemos también un debate pendiente sobre la institucionalidad pericial, los laboratorios, por ejemplo, dónde alojarlos. Yo creo que tenemos que pensar en sistemas más cercanos a la ciencia, ¿cierto?, y a las universidades, más que a las agencias de persecución penal donde tradicionalmente lo hemos ubicado, pero esto nos abre todo un tema, ¿cierto? Y obviamente también la reforma legal, como les decía, puede jugar un rol, ¿cierto? Y creo que podríamos también revisar varias cuestiones del diseño de nuestros códigos destinadas a perfeccionar el funcionamiento de nuestros sistemas de justicia criminal. Aquí tenía un par de ejemplos de áreas de perfeccionamiento, pero no voy a ir sobre ellas porque ya estoy sobre la hora, y simplemente dejarles mi correo electrónico para que tomen nota, los dejo de compartir. Y bueno, le doy la palabra al moderador para que iniciemos una conversación. Muchas gracias por su atención. Estimado profesor, muy gratificante, muy importante todos los datos, los razonamientos que nos ha podido ofrecer esta tarde. La verdad que ha sido y es una tarde muy provechosa. Estamos, como le digo, realmente muy agradecidos, y entonces, pero también esto ha generado de que los participantes tengan cuestionamientos, preguntas, dudas sobre lo que nos ha comentado. Entonces, paso a leer alguna de ellas. Sí. Por ejemplo, el profesor Sidney Marcos señala: ¿cuál es su opinión sobre aquellos sistemas en los cuales se generan los listados oficiales de peritos por las instituciones de procuración o impartición de justicia, que en algunos casos ocasiona un cierto sesgo en los juzgadores al considerarlos peritos oficiales y conferirles mayor peso probatorio? Sí, a mí no me gustan los sistemas de listado y por lo menos conozco muy bien el funcionamiento de esos sistemas en Chile. No solo generan ese efecto, sino que también el ingreso al listado ha generado problemas, ¿cierto? Y luego la designación dentro de los listados, incluso problemas de corrupción. Hoy día el conocimiento experto está esparcido en nuestra sociedad y no en una lista. Y por tanto cerrar, ¿cierto?, ex ante a una lista muy específica puede hacernos perder conocimiento de alta calidad que podría favorecer el funcionamiento de los sistemas de justicia. Así que yo tiendo a no estar muy de acuerdo con los listados oficiales.
pero el no tener listados oficiales, el no tener los listados oficiales igual nos obliga a hacernos cargo de que, si bien es cierto, en la mejor de los casos, ¿cierto?, yo puedo conseguir al experto mejor que jamás tal vez quiso hacer el trámite para integrar una lista y lo puedo conseguir porque esto le parece interesante, pero también puedo traer al peor, digamos, ¿cierto? Y por tanto, esto abre riesgos que el sistema tiene que resguardar. Y uno de los resguardos centrales, que no alcancé a explicar, tiene que ver, en mi opinión, con que nuestros sistemas de justicia penal tienen que tomarse mucho más en serio, ¿cierto?, un control de admisibilidad de la prueba pericial, y por ahí hay un tema, ¿cierto?, de perfeccionamientos legales que creo yo podemos avanzar. Muy clara su respuesta, estimado profesor. Acá tenemos otra pregunta referida al sistema peruano, ¿no? Señalan, en el Perú los peritos, como los psicólogos, psiquiatras, grafotécnicos, entre otros, dependen funcional y administrativamente del Ministerio Público, el órgano de la acusación, el persecutor del delito. Entonces, este dictamen que se hace, este dictamen pericial, ¿podría vulnerar el principio de imparcialidad? Porque hay una relación, pues, ¿no?, funcional y administrativa. Bueno, esto es un poco lo que sugería hacia el final de la presentación, ¿cierto? Hoy día hay un enorme debate en relación a dónde deberíamos ubicar institucionalmente a las instituciones periciales, ¿cierto? Y yo diría la tendencia o la recomendación internacional es que no pertenezcan, no formen parte de las instituciones de persecución penal, el Ministerio Público o la policía, sino que más bien tengan autonomía respecto de ellas y, como digo, más bien estén vinculadas al control de la ciencia o al control de las universidades, digamos, que tiendan en principio a no solo ofrecer más imparcialidad en abstracto, sino que también a evitar la intromisión en el trabajo pericial. Pero lo cierto es que por tradición hay muchos países, ¿cierto?, en donde los laboratorios o las instituciones periciales ya no están instaladas en el Ministerio Público o en la policía. La recomendación entonces ahí es decir, bien, pero entonces tenemos que construir murallas chinas, ¿cierto?, que doten de completa autonomía funcional a los peritos. Porque lo que no puede ocurrir, ¿cierto?, es que el peritaje, por así decirlo, esté mirando o tenga consecuencias, o sea, que hay una superioridad jerárquica que va por la línea institucional que sea distinta a la ciencia y que los peritajes estén mirando para allá o haya influencia. Déjenme ponerles un caso muy grave que ocurrió en Chile, en la operación Huracán, hace un par de años, ¿cierto? Y se hicieron peritajes por parte de un laboratorio de carabineros, ¿cierto? Y la policía de carabineros, ¿cierto? Obviamente se confunden en una estructura jerárquica y militarizada. La jerarquía operativa al final también tiene influencia, ¿cierto?, en la unidad pericial, y por tanto se supo que había habido consultas de los informes periciales o había habido revisiones de los informes antes de darse a conocer al Ministerio Público de las autoridades operativas. Eso no puede ocurrir, ¿cierto? Eso es lo que hay que evitar, y eso en el mejor escenario se evita generando instituciones que dependen de otros, y si no podemos hacer eso, generando un sistema de murallas chinas que impidan esta intromisión. Si no, se corren riesgos. Muy importante su respuesta, estimado profesor. De otro lado, preguntan, ¿no?, ya por el tema de la valoración de la prueba pericial, ¿qué sistema sería conveniente ante un conocimiento técnico y a veces ajeno, como es lo que está íncito en la prueba pericial? O en todo caso, ¿deberían haber criterios o hay criterios para valorar la prueba pericial? A ver, yo estoy de acuerdo con que, o sea, no me parece que el problema sea el sistema de valoración. Yo creo que, llamémoslo como algunos lo llaman, libertad probatoria, sana crítica racional, es la forma razonable de evaluar la prueba en general. El problema, si le hacemos caso a Edmond, por ejemplo, está en que esto supone, ¿cierto?, que debemos producir más información sobre la prueba pericial y no lo estamos haciendo. O sea, para valorarla bien, tenemos que permitir que la prueba pericial, ¿cierto?, vaya acompañada, por así decirlo, de mucho más información que la que hoy día estamos presentando. O sea, hay que ser mucho más estricto en eso. Pero en segundo lugar, probablemente esto está de la mano del otro factor que decía, y es que, ¿cierto?, abogados tenemos pocas habilidades o destrezas para obtener y comprender esa información, y luego jueces tienen muy poco entrenamiento en cómo valorarla razonablemente.
un poco conocimiento para comprender las claves mínimas de la ciencia. Entonces, déjenme ponerles así, en Chile, para ser juez, uno tiene que ser abogado, y este abogado tiene que haber postulado a la Academia Judicial, y para entrar a la Academia Judicial tiene que haber un conjunto de exámenes muy rigurosos de derecho, y una vez que ingresa a la Academia Judicial va a tener muchos cursos de derecho que va a ser evaluado en derecho, ¿cierto? Y luego, durante su carrera profesional, va a tener muchos cursos de derecho nuevamente. Este juez nunca ha recibido un curso de capacitación sobre ciencia, sobre prueba pericial, sobre cómo valorar la prueba pericial, etcétera, etcétera. Entonces yo no creo que sea un problema de capacidad desde el sistema de lidiar, sino que más bien de cómo hemos enfrentado el problema, y acá hay un debe gigantesco. Muy importante lo que señala, estimado profesor. Yendo a un tema que ya es un poco más particular, el profesor Hugo Kuiseberg de Bolivia pregunta sobre una de sus obras, ¿no? Y señala, uno de los lineamientos que borra su libro es cuestionar los peritajes psicológicos de credibilidad, indicando que estaría sustituyendo la labor que deberían desempeñar los jueces. Pero este razonamiento no sería contraintuitivo, ya que uno de los fines del proceso sería reducir el margen de error. Algo a lo que ayudaría lo que es la experticia de psicólogo del testimonio, tomando en cuenta que hasta ahora los jueces le dan más prioridad a lo que es el análisis de los gestos o la exacerbación de la inmediación, más que valorar propiamente el testimonio. A ver, mi problema con los peritajes de credibilidad no es solo el problema de necesidad, ¿cierto? O sea, de que es trabajo de los jueces valorar a partir del conjunto de información que se presenta en juicio y la credibilidad de los relatos que se presentan ahí, ¿cierto? Es como que dijeron, bueno, los policías saben mejor determinar cuándo es el culpable, entonces que venga un experto policía y nos diga quiénes son culpables o no. Eso es otro sistema, no es nuestro sistema de justicia, ¿cierto? Pero mi problema no es solo con necesidad, sino que mi problema con los peritajes de credibilidad basados en el SBA, el Statement Validity Assessment, ¿cierto? En esa metodología, es que no son suficientemente confiables para ser admitidos a juicio. Y entonces hay un sector importantísimo de la comunidad científica, por de pronto, por regla general, todo el mundo anglosajón, que estima, ¿cierto?, que el SBA no satisface los estándares de cientificidad requeridos para que el sistema judicial los escuche. Y por tanto, como no tiene niveles de confiabilidad científica significativos, más bien nos expone a errores. Entonces, yo creo que ese es el problema básico de los peritajes de credibilidad. Ha quedado claro, estimado profesor. También nos escriben desde Chile y preguntan, ¿no? También en este tema de los delitos sexuales, en las pericias que se realizan a la víctima en instituciones públicas ligadas a la Fiscalía, y que en razón de la doble victimización, la defensa se ve imposibilitada de examinar la credibilidad del relato de las víctimas. Entonces, en su opinión, ¿cuáles serían los mecanismos para sortear estas dificultades? Bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, de que los imputados generalmente carecen de medios económicos. Bueno, es que lo que pasa que, bueno, parte del problema, a ver, nos lleva nuevamente a las pericias de credibilidad. Las pericias de credibilidad tienen varios problemas. No solo falta de necesidad, no solo problemas de confiabilidad, sino que más en su ejecución, ¿cierto?, suelen hacerse muy por debajo de los estándares que plantea el propio método. Yo he conversado con los creadores del método, con Kenken, con Chade, que son de Alemania, que han ido a Chile por distintas razones, y he tenido oportunidad de ir a conferencias de ellos, y con algunos de ellos incluso tomarme un café porque me tuve la suerte que me lo presentaron. Y en ambos he percibido un relato en que dicen, mire, ellos creen en su método, creen que es válido, y aún si yo me pusiera de acuerdo y dijera, el método de ustedes es válido, ellos están espantados cómo se ejecuta en nuestros países, porque lo ejecuta gente que no tiene las competencias, que no ha sido entrenada y que ni conoce bien el método. Y por tanto, si el método, aun cuando, sin entrar a discutir si es válido, la forma en que se ejecuta nos lleva a resultados válidos. Y parte de los problemas de ejecución es que se hace sin, por ejemplo, registrar las declaraciones. El estándar debiera ser, ¿cierto?, que las declaraciones de la persona que se somete al examen deberían ser registradas, ya sea grabadas, videograbadas, ¿cierto?, o al menos grabadas en audio, de manera tal, eventualmente con presencia de un perito de la contraparte, si es que todavía está identificado, si es que ya está identificado el imputado,
para que precisamente se pueda hacer un control de calidad de cómo se está ejecutando. Pero todavía, lamentablemente, es frecuente en muchos lados que no se dejan estos registros y por tanto se impide, ¿cierto?, mínimamente evaluar la calidad con la cual se realizaron estas pericias. Y este es el peor de los mundos, entonces. Tenemos pericias que no sabemos cómo se realizaron y cuya cientificidad es discutida. Entonces, la posibilidad de someternos, de exponernos al error es gigantesca. Entonces, el estándar es que se tiene que dejar registro de las entrevistas o permitirla. Y si no está eso, no debería ser admisible. Yo creo que no debería ser admisible, aunque estuviera eso. Ojo, quiero enfatizar algo. Esto no quiere decir que los peritajes de credibilidad no puedan tener otras funciones y muy relevantes en el funcionamiento de los sistemas de justicia penal. Mi punto es que no debieran ser admitidos como prueba de juicio oral, porque el estándar de admisibilidad de prueba es más estricto que si yo lo quiero utilizar como un antecedente, por ejemplo, para desplegar una línea investigativa, un trabajo aunado del fiscal con el psicólogo en términos de identificar cuáles son los elementos que permiten construir un relato, luego un juicio oral que permita generar la convicción. Entonces yo no estoy haciendo un juicio de que no sirven para nada. Lo que estoy diciendo es como prueba juicio oral no reúnen los estándares que debieran admitir. Muy claro, estimado profesor, porque en realidad se usan y se usan generalmente para efectos de corroboración, pues, ¿no? Claro, en la decisión de fondo es muy bien importante. Bueno, como usted se habrá dado cuenta, nos escriben de varios lugares de América. Por ejemplo, el doctor Excel Rodríguez de México, ante la problemática que tú has expuesto, está de acuerdo que también pasa lo mismo en su país, y pregunta, ¿qué se puede hacer para evitar los sesgos de los peritos en la prueba pericial? Bueno, creo que ya he sugerido varias cosas, ¿cierto? Hay un primer tema que es de diseño institucional, ¿cierto? Es dónde ponemos los peritos, en qué tipo de instituciones trabajan, ¿cierto? Debieran hacer, por ejemplo, pericias, instituciones que definen un objetivo que es, por así decirlo, de una de las partes, no sé, por la institución que se preocupa de promover X y X valor. Y todos los casos que recibe, obviamente, informan en favor de ese valor. Entonces, hay cuestiones de diseño institucional, de quiénes hacen los peritajes, en qué instituciones se alojan, que es algo que conversamos. Pero segundo, si nos tomamos en serio la evidencia que muestra cierto Edmond, también hay que ser extremadamente cuidadosos en la información que se entrega a los peritos para que realicen sus operaciones. Les pongo un ejemplo para que entiendan esto. A partir de, no sé si ustedes están familiarizados con el caso Brandon Mayfield, que es básicamente el de la bomba de Atocha en España hace algunos años, ¿cierto? Se encontró en la investigación de la bomba de Atocha una huella parcial. Esta huella parcial, ¿cierto?, se distribuyó en todo el mundo para que las policías y las agencias periciales pudieran correr con sus bases de datos para determinar quién podía ser, y el FBI, una de las unidades más prestigiosas en el mundo de huellas digitales, hizo un match positivo con un tipo que se llamaba Brandon Mayfield, que vivía en Oregon, ¿cierto?, que era abogado, y que había llevado casos, había defendido a personas de supuesto perfil terrorista, así que estamos listos. Bueno, tuvo como 3 semanas preso hasta que se descubrió que la huella pertenecía a un tipo, a un terrorista islámico que vivía en Europa y que se le estaba investigando por varios casos. Y Brandon Mayfield no tenía nada que ver, ni siquiera tenía pasaporte, no había salido de Estados Unidos en una década. Y esto generó un escándalo. Las mejores agencias de huellas se equivocaron miserablemente en un caso de alto perfil público. Se empezaron a hacer muchos experimentos. Y uno de los experimentos que se empezó a hacer es que se mandó el mismo set de huellas para ser examinado por peritos, los más famosos del mundo, ¿cierto? Algunos con una información y otros sin nada de información del caso. Los con información del caso, por ejemplo, se les dejaba entrever que este era un caso gravísimo, ¿cierto? Muy importante, etcétera, etcétera. ¿Qué mostraron los resultados? Que cuando había información sobre la relevancia, sobre la gravedad del caso, tendía a haber mucho más match positivo, o sea, mucho más identificaciones, que en los casos de los peritos cuando no analizaban esto, cuando no reciben esta información sobre el caso. Entonces sabemos que cuando el perito accede a cierta información, eso puede teñir, y por tanto hay que ser extremadamente cuidadoso entonces en qué información se manda, y esto tiene que estar protocolizado. Ahí hay 2 medidas sumamente concretas de cómo debiéramos evitar. Y por cierto, hay medidas en el nivel más bien de identificación con las partes, todo el tema de remuneraciones, transparencia en relación a eso, etcétera, etcétera. Acceso a información respecto de este tipo de cuestiones que permita, ¿cierto?, que yo como contraparte pueda controlar un poquitito más si es que hay algún tipo de sesgo. Ahí sugiero 3 líneas
que podrían ayudarnos a avanzar muchísimo. Estimado profesor, han sido realmente las informaciones muy, muy relevantes, muy importantes. No queremos abusar también de su tiempo. Para culminar con este evento tenemos unas palabras del presidente del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio, el doctor Elías.